para terminar esta jornada, contamos con la presencia de don Alberto Sáenz de Santa María Vierna, al que le acompaña en la mesa don José González Rubio, profesor de Derecho Civil y miembro del Grupo de Investigación IDEPA y director general de Consumo. Don Alberto de Santa María Vierna aprobó las oposiciones a notaría en el año 1984 y, por tanto, es notario desde hace nada más y nada menos que 35 años. De ellos, 12 como notario en esta ciudad de Cáceres. Se puede decir que es de esos notarios que no se limita a la pura tarea de hacer escritos, por elogiable que ello sea, sino que se siente y tiene un gran interés e inquietud por reflexionar sobre el derecho y el estudio de la vida jurídica real. Por ello, toma la notaría, además de como su trabajo, como un laboratorio que observa la vida real para aplicarla en sus trabajos y reflexiones. También ha impartido conferencias en múltiples congresos y jornadas, además de ser un colaborador asiduo de esta Facultad de Derecho en muchas de sus iniciativas. Y tiene numerosos trabajos de investigación jurídica, como por ejemplo el Testamento cerrado de Fernando el Católico, que presentó en la biblioteca de esta facultad el mes de febrero de este año. Cuando termine esta ponencia, por favor, no se vayan, porque procederá a dar el cierre del acto el director de la organización. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Como sabéis, soy notario y ya sabéis que el derecho notarial no está presente en el plan de estudios de las facultades, que tampoco existe una cátedra de derecho notarial y que en general el punto de vista notarial normalmente no se incorpora a las enseñanzas que recibís en la facultad. Creo por eso que resulta imprescindible que os haga una síntesis muy breve de en qué consiste la función notarial, en qué consiste el notariado. Evidentemente prometo ser muy breve, pero creo que es un paso inesquivable para lo que os voy a contar. Si algún dato tenéis que recordar de cara al futuro respecto del notario y el notariado, es que tiene una doble función, tiene una doble naturaleza, tiene un aspecto público y un aspecto privado. Tiene un aspecto de función pública y tiene un aspecto de función privada. Esos dos aspectos son fundamentales hasta el punto de que están ya en el artículo 1 del reglamento del notariado, que dice que los notarios son a la vez funcionarios públicos y profesionales del derecho, correspondiendo a este doble carácter la organización del notariado. Como profesionales del derecho, tienen la misión de asesorar a quienes reclaman su ministerio, aconsejándoles los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que aquellos se proponen alcanzar. Y como funcionarios públicos, ejercen la fe pública notarial tanto en el ámbito de los hechos como en el ámbito del derecho. Bueno, pues ese doble aspecto, público y privado, conjuntamente, inseparablemente, es lo que define y da su ser a la función notarial y, por tanto, al notario español. Y ese aspecto doble es importante recalcar que no es solamente que exista, es que es inescindible. Es decir, los dos aspectos son absolutamente indisolubles. Y si hubiera que encajar un poco la función notarial dentro de los conceptos generales que manejáis en el ámbito del derecho, yo creo que tendríamos que encajarlo sin duda dentro de lo que llamamos el ejercicio privado de funciones públicas. Los notarios
que tienen una actividad privada desarrollan ejercicio de funciones públicas al servicio de los fines de la seguridad jurídica del Estado. Es cierto que es una figura esta del ejercicio privado de funciones públicas que habréis estudiado en el derecho administrativo, pero que tiene pocos casos tan ejemplares como el notario. Pero lo hay. Hay también otros casos que son también de ejercicio privado de funciones públicas y que os resultarán bastante más familiares. Me estoy refiriendo sin duda a las federaciones deportivas. Tan es así que la ley del deporte recalca claramente este carácter doble que tienen las federaciones deportivas, porque dice el artículo 30 que las federaciones deportivas españolas son entidades privadas con personalidad jurídica propia, que además de sus propias atribuciones ejercen también funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la administración pública. Por tanto, como veis, no es el único caso de ejercicio privado de funciones públicas. Hay más, pocos más, pero quizás el caso más señero y más conocido y más destacable sea el del notariado. Y en este aspecto de doble función pública y privada, los notarios, como sabéis, hacemos sobre todo documentos. Y hacemos 4 tipos de documentos, porque no todos los documentos que hacemos son iguales. Hacemos escrituras, actas, testimonios y pólizas. Las escrituras son esos documentos que autorizamos nosotros que se incorporan al protocolo a requerimiento de parte y que contienen o exteriorizan un hecho, un acto o un negocio jurídico de cara a su prueba, a su eficacia o a su constitución. Como veis, fundamentalmente pensado en el derecho, contrapuesto al segundo documento que hacemos, que son las actas, porque las actas son también documentos notariales, también incorporados al protocolo, pero aquellas que levantamos para dejar constancia de hechos y circunstancias que presenciamos o que nos consten y que por su naturaleza no sean materia propia de contrato. Por tanto, estos son ya 2 ideas que conviene recordar. Para los contratos, escrituras; para los puros hechos, actas. Y a eso se añade el que podríamos llamar el menor de los documentos notariales, que son los testimonios, porque los testimonios no se incorporan al protocolo, son unos documentos sueltos y simplemente sirven para afirmar un determinado hecho o recoger un juicio emitido por el notario. Un ejemplo os va a revelar perfectamente en qué consisten los testimonios. Cuando vosotros terminéis la carrera, cosa que pasará muy pronto porque el tiempo pasa volando, tendréis y conseguiréis como resultado de tantos años de esfuerzo el título, el diploma. Y ese título, lógicamente, acredita vuestra condición de licenciados o de graduados en Derecho. Y evidentemente es un acto importante y un documento importante en vuestra vida. Por eso no debéis de desprenderos nunca de él. De ahí que cuando tengáis que aportar vuestra acreditación de que lo tenéis para cualquier oposición, para cualquier concurso, para cualquier trabajo, para cualquier cosa, lo que tenéis que hacer es ir al notario, hacer un testimonio del título, conserváis en vuestro poder el original y el testimonio es el que aportaréis allí donde sea preciso y el que por tanto circulará en la vida con exactamente el mismo valor jurídico que el original. Con lo cual, ese testimonio ya es otro tipo distinto y, como veis, no se conserva en el protocolo. Y ya hemos dicho 3, escrituras, actas, testimonios. Pero tenemos un cuarto, que son las pólizas intervenidas. Estas tienen una historia un poco rocambolesca porque proceden de los años 2000, cuando absorbimos a los corredores de comercio. Pero en cualquier caso, hoy también hacemos pólizas. Y esas pólizas son documentos que tienen un valor ejecutivo, firmados por las partes e intervenidos por el notario y referentes a un acto o contrato mercantil o financiero de los dibujados en las leyes para esos casos. Y hasta aquí llegan mis indicaciones previas para poder explicaros lo que quiero deciros a continuación. Ya sabéis lo que es el notario y sabéis que hacemos 4 tipos de documentos. Ahora vamos a proyectar todo eso desde mi punto de vista sobre el derecho del consumo. No hace falta deciros, porque lo sabéis mejor que yo y mucho más vuestros profesores, que el derecho del consumo nació con el tema de la responsabilidad civil del fabricante. En España tuvo un gran desarrollo el tema de protección de la salud de los consumidores usuarios en virtud del caso tristemente famoso del aceite de colza desnaturalizado. Eso comportó y se expandió a través de un sistema de control de las administraciones públicas y hoy también está centrado sobre todo en evitar abusos de las grandes corporaciones, de las grandes sociedades.
Evidentemente yo me pregunto, y vosotros os preguntaréis, ¿y qué pinta un notario en el derecho del consumo? Bueno, pues para llegar a eso tenemos que partir de uno de los pilares sobre los que se asienta nuestra función notarial, que es el principio de imparcialidad. Por definición, siempre los notarios somos imparciales, no somos notarios de parte, a diferencia de lo que sucede con los abogados. Siempre debemos de mantener la aplicación del derecho al caso concreto, pero siempre somos imparciales. Y esa imparcialidad, además, tiene un efecto importantísimo, que es el que permite afirmar que con la imparcialidad notarial se logra que en el ámbito de la intervención notarial no se produzcan abusos de derecho. Ya sabéis lo que dice el artículo 7 del Código Civil en su párrafo segundo. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto o omisión que por su intención, por el objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero, dará lugar a la indemnización correspondiente y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia del abuso. Con lo cual, como veis, el abuso del derecho en nuestra legislación se discute, se restringe, se somete a ley a través de la indemnización personal o indemnización civil, las medidas judiciales y las medidas administrativas. Pero el notario, a través de esa imparcialidad que le caracteriza, también ha protegido siempre al consumidor. De hecho, nuestro reglamento notarial dice que, por supuesto, manteniendo el principio de imparcialidad, hay un párrafo crucial en el artículo 147 que dice: sin mengua de su imparcialidad, el notario insistirá en informar a una de las partes respecto de las cláusulas propuestas por la otra y prestará asistencia especial al otorgante necesitado de ella. Evidentemente, aquí hay que pensar cuando se redactó que estaba incluido el consumidor como alguien necesitado de una protección especial frente a la gran sociedad, frente al cliente poderoso. Pero, para hacerlo aún más explícito y como demostración de que la legislación del consumidor también queda incorporada a la legislación notarial, se produjo una reforma en ese precepto en el año 2007. Y ahora ya ese precepto dice: sin mengua de su imparcialidad, el notario insistirá en informar a una de las partes respecto de las cláusulas propuestas por la otra y prestará asistencia especial al otorgante necesitado de ella. También asesorará con imparcialidad a las partes y velará por el respeto de los derechos básicos de los consumidores y usuarios. Es decir, que hoy hasta la legislación notarial establece la necesidad de acoger y de compartir y de aplicar el principio constitucional de protección de los consumidores y usuarios. ¿Y dónde podemos los notarios proteger a consumidores y usuarios? De los 4 tipos de documentos que os he dicho que hacemos, desde luego no en 2, no en las actas y no en los testimonios. En las actas el notario levanta acta del hecho objetivamente, tal cual. Este día, a esta hora, está lloviendo o este garaje está inundado. En los testimonios tampoco, por definición, cuando decimos que vuestro título es auténtico, decimos que este título es auténtico, seáis vosotros consumidores o no seáis consumidores. Es decir, que el ámbito de actuación del principio de defensa del consumidor en materia notarial está restringido única y exclusivamente a los otros 2 tipos de documentos, que son las escrituras y las pólizas, que son, por otra parte, los lógicos para acogerlo, porque a través de escrituras y de pólizas se canaliza el derecho de la contratación. Pues bien, dentro de este mundo de la contratación, reflejado en escrituras y pólizas notariales, hay 2 casos que van a servir para explicaros cuál es el papel del notariado dentro del mundo de la defensa del consumidor, y que ya os anticipo su conclusión. Los notarios, respecto a los consumidores, sobre todo tenemos que protegerlos, más que en el documento mismo, que también, sobre todo tenemos que protegerlos previamente a la firma del documento, porque una vez firmado el documento ya no tiene arreglo. Por tanto, debemos de protegerles con carácter previo, con carácter preventivo, con carácter cautelar. Y os voy a demostrar 2 tipos o 2 casos de documentos en donde sirve esta función cautelar de protección del consumidor por parte del notariado. Evidentemente, como os imagináis, los casos son 2 y son las compraventas y los préstamos. En cuanto a las compraventas, hablamos sobre todo, claro, de compraventa de inmuebles. Bueno, pues en esa compraventa de inmuebles
La protección notarial única y exclusivamente puede operar respecto de viviendas y plazas de garaje al servicio de las viviendas, porque no puede operar respecto de los locales comerciales, ahí no puede haber un consumidor, tampoco respecto de las fincas rústicas, son profesionales de la agricultura, tampoco sobre solares, son profesionales de la promoción, tampoco sobre naves industriales, son profesionales de la empresa. Es decir, que en mucha parte de la actividad sobre bienes inmuebles no cabe la protección del consumidor, pero sí cabe, sin embargo, en las viviendas y sus anejos, las plazas de garaje. Y para eso, para explicaros cómo puede tener lugar esa protección, os voy a contar y compartir una experiencia personal. Esa experiencia personal tuvo lugar hace 31 años. Ninguno de vosotros había nacido, por supuesto. Y en esa experiencia personal viene a mi notaría un promotor inmobiliario que quiere incorporar a una escritura de declaración de obra nueva una cláusula como esta. Los departamentos del edificio que no se hubieran vendido por la entidad mercantil promotora del edificio, mientras permanezcan en su posesión, no contribuirán a los gastos de reparación, conservación o entretenimiento del portal de entrada a las viviendas y escaleras de acceso, así como a ningún otro gasto que genere la utilización de elementos comunes. Ya sabéis que cuando nosotros hacemos las escrituras de declaración de obra nueva, convertimos un inmueble que hasta ese momento era simplemente un solar, un plano horizontal, en un inmueble que además tiene un plano vertical sobre el que se ha edificado. Bueno, pues el promotor pretendía que los pisos y locales que él no vendía, mientras no los vendiera, no pagaran comunidad. Yo le dije, por supuesto, que para darle una respuesta cumplida necesitaba un par de días, estamos hablando hace 35 años casi. Y al cabo de un par de días el promotor se presentó y ni que decir tiene que yo le dije que no podíamos aportar ni incorporar una cláusula como esa en la escritura de obra, por 3 tipos de razones. Primero, porque esa cláusula, insisto, hace 35 años, esa cláusula es claramente contraria a la ley de propiedad horizontal, que considera que por definición todos los departamentos de un edificio, pisos y locales, deben de contribuir al mantenimiento de los gastos y elementos comunes. Segundo, además, porque implica claramente un abuso de derecho. Estaba claro que el promotor está abusando de su posición preeminente como contratante actual para trasladarle gastos a los consumidores y compradores, porque todo lo que no pague él lo van a acabar pagando los restantes compradores. Y finalmente, y en tercer lugar, le dije que no porque no lo permitía la legislación de defensa de los consumidores, con el artículo 51 de la Constitución. Ya entonces estaba en vigor la Ley de Consumidores del año 84, que ya sabéis que ha sido sustituida por otra, pero que evidentemente el notariado también tiene que acometer la legislación y suponer y asimilar la legislación de defensa del consumidor. Eso con un dato especialmente importante, y es que lo que el señor pretendía era que determinado inmueble, determinada vivienda dejara de pagar gastos comunes no por razones objetivas inherentes a la vivienda, no intuitu rei, sino intuitu personae, es decir, en función de a quién pertenezca. Como le pertenece a él, no pagará. Si pertenece a cualquier otra persona, sí paga. Y eso es una discriminación intuitu personae que no es admisible, porque las únicas discriminaciones que se han acabado aceptando en ese ámbito son, lógicamente, intuitu rei. Como veis, esto era importante, al señor le sentó muy mal, pero firmamos la escritura sin incorporar esa cláusula a las normas de propiedad horizontal del edificio. Como veis, ahí no está presente siquiera el consumidor. Estamos hablando de un documento que firmaba solamente el promotor, que le afectaba solamente a él, que él era el único otorgante de la escritura de declaración de obra nueva. Allí no estaba presente el consumidor y, sin embargo, el notario, en ese caso yo, defendió al consumidor incluso ausente, porque esa es la verdadera función notarial, la de defender con carácter previo, con carácter cautelar en el ámbito precontractual. Todo eso, además, dio lugar a que todo lo que yo tuve que pensar en aquel momento, razonado extensamente, lo publicara después en un artículo en la revista Crítica de Derecho Inmobiliario, que es nada más y nada menos que de la prehistoria, porque es del año 1988. Y con eso hemos visto que cabe la posibilidad de una defensa en vía preventiva, incluso en documentos unilaterales del promotor, pero como la declaración de obra nueva es un paso forzado, un pie forzado
un dato fijo para las posteriores compraventas en que ya aparece la compra por parte de los consumidores. Al establecer una defensa del consumidor en el documento previo, se establece la defensa del consumidor en su compraventa posterior. En suma, que como veis, también cabe la posibilidad de defender al consumidor incluso cuando no se ve en el documento. Eso respecto al primer ejemplo que hemos dicho que eran las compraventas. Pero el segundo ejemplo, claro, tiene que ser en este país nuestro el préstamo, y en concreto el préstamo hipotecario. Ya sabéis que usualmente, coloquialmente, en la calle se habla simplemente de la hipoteca, pero eso es una imprecisión, porque el concepto correcto es un préstamo hipotecario, porque el préstamo hipotecario tiene esos dos elementos: el elemento personal del préstamo, en el que el banco le da un dinero en concepto de préstamo al particular, y el elemento de la hipoteca, que es una garantía añadida que añade un plus, pero que en sí no es necesario, puede existir o puede no existir. Pero cuando existe, se involucra con el aspecto bancario, con la entrega del dinero, se involucra con el préstamo. Esa es la figura, el préstamo hipotecario. El préstamo hipotecario, yo creo que sobre todo el elemento principal es el préstamo, pero ya sabéis, y vosotros mismos también lo pensaréis y lo utilizaréis en vuestro lenguaje, que la gente lo ha simplificado y habla simplemente de hipoteca. Pues no, hay que hablar del préstamo hipotecario, y desde luego la hipoteca es accesoria, el préstamo es lo principal. Y tratándose de préstamos hipotecarios y a consumidores, es inevitable que hablemos de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario de marzo de este año 2019. Esa ley, que ha tenido una gestación muy larga y con muchos juegos de influencias, ha dado lugar a un fenómeno curioso en el mundo de la contratación sobre préstamos hipotecarios, que es que ha dividido los préstamos hipotecarios en dos grandes tipos. Ahora hay el préstamo hipotecario, si queréis, la hipoteca que se le concede a un consumidor y para la compra de inmuebles residenciales, y todos los demás. El primero, el préstamo a consumidores, se rige por la ley hipotecaria de siempre y además por la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. A diferencia de lo que sucede con todos los demás, que se siguen rigiendo única y exclusivamente por la ley hipotecaria. Es más, eso ha dado lugar a otra importante distinción, y es que cuando se trata de un préstamo hipotecario a consumidores, se firmen dos documentos notariales, a diferencia de las hipotecas comunes, que se firman un solo documento notarial. En el préstamo a consumidores se firma un acta previa y la escritura definitiva de nacimiento del préstamo. En el préstamo a no consumidores se firma solamente la escritura en la que el préstamo nace. Es decir, que ahora, cuando se trata de préstamos hipotecarios a consumidores para sus viviendas, los notarios firmamos dos documentos: el acta previa de información contractual, en la que interviene solamente el consumidor, está el consumidor frente a nosotros le explicamos el alcance de la hipoteca, las obligaciones que asume, la dimensión que tiene, los posibles efectos draconianos que puede llegar a tener una hipoteca en caso de impago, y por supuesto sin presencia del banco, sin presencia de la banca. Ese acta es un acta que sin duda refuerza su conocimiento precontractual. Antes de firmar el contrato está mucho más documentado de la carga jurídica y económica que el contrato comporta. Y por supuesto siempre sin presencia del banco. Ese acta se firma, concluye además con un pequeño examen, un test se llama ahora, pero bueno, en realidad es un examen breve, fácil de superar, pero que podría dar lugar al suspenso y por tanto a que no se firme el préstamo. Bueno, pues una vez firmada ese acta notarial, deben de transcurrir al menos 10 días hasta que se firme la escritura definitiva de constitución del préstamo hipotecario, lo que le añade otro periodo más de pensamiento y de reflexión al cliente para que pueda pensar si definitivamente quiere asumir todas las obligaciones propias de una hipoteca. Con lo cual, ¿qué hemos hecho con esta reforma que ya está en marcha, que ya estamos aplicando en los notarios desde el mes de junio y que con todos sus dimes y diretes y con todos sus problemas ya está en funcionamiento y bastante satisfactorio? Pues hemos hecho lo mismo que hice yo en ese caso del promotor que me comentó la pregunta hace 30 años, que es incorporar al notariado en la fase precontractual. Se trata de que el consumidor no solamente esté protegido en el contrato, sino también en la fase precontractual. Es más, hay un pequeño comentario al margen o entre paréntesis que a mí me resulta
curioso y que quiero compartir con vosotros. Es curioso lo que pasa con las leyes que regulan el préstamo hipotecario en España y su denominación. ¿Por qué digo eso? La hipoteca, como sabéis, está fundamentalmente contenida en la ley hipotecaria. Pero la ley hipotecaria no solamente regula la hipoteca, la ley hipotecaria regula también otros importantes derechos reales, regula el derecho de opción, regula el derecho de superficie, regula el crédito refaccionario, regula con detalle el anticrisis. Además, la hipoteca también en parte se regula muy básica y esquemáticamente, pero también en el Código Civil. Pero la ley hipotecaria, más que la hipoteca, que es muy importante, regula sobre todo en cantidad y en calidad los registros de la propiedad, el modo de llevar los registros de la propiedad. ¿Qué es lo que pasa con esta segunda ley que se ha aprobado en este año 2019? Pues que regula sobre todo la hipoteca a consumidores y sin embargo lleva el pomposo nombre de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Como veis, no se menciona para nada al consumidor en la legislación, en la denominación de la legislación. Con lo cual, se da la paradoja, que parece que está metida en las entrañas, en el ADN del derecho español, de que la ley hipotecaria no se debiera de llamar así, sino que se debiera de llamar ley del registro de la propiedad, y sin embargo, la ley de contratos de crédito inmobiliario tampoco debiera de llamarse así, porque se debiera llamar la ley hipotecaria de los consumidores. En suma, que aunque sea un detalle anecdótico, menor y puramente nominativo, no deja de ser curioso este choque de conceptos entre las leyes, su nombre y el contenido de lo que regula. Y con eso os he contado lo que yo creo que más os interesa, que es la posible protección por parte del notario con carácter previo y cautelar en el ámbito de las compraventas y en el ámbito de los préstamos hipotecarios. Y me vais a permitir, sin abusar mucho de su paciencia afuera, van a ser 5 minutos, que haga un pequeño comentario acerca del futuro del derecho del consumo de los consumidores. No cabe duda de que el derecho del consumo se ha convertido hoy en una rama especializada y de dimensiones importantes. Le pasa lo mismo que al derecho marítimo, que al derecho de seguros, si queréis, que al derecho de familia, que al derecho de sucesiones. Es más, se ha multiplicado, ha crecido de una forma extraordinaria, parece que se proyecta y está rehaciéndose constantemente, está buscando siempre nuevos ámbitos en donde influir. Se está produciendo una cierta elefantiasis del derecho del consumo. Y además está creando, sé lo que digo y sé que alguien me acusará de algo, pero está creando también una figura privilegiada, que es la del consumidor, que cree que tiene derechos por encima de la ley. No, los derechos del consumidor son derechos, es lícito y legítimo reconocerlos, pero tienen que ser dentro de la ley, no por encima de la ley. Es decir, que a la figura del consumidor yo creo que hay que integrarla dentro del total ordenamiento jurídico. Vamos a ver cómo. Con la codificación, el derecho privado, en toda Europa, no solo en España, se rigió por dos grandes bloques. El cuerpo central, el nervio central del derecho privado es, por supuesto, el derecho civil, pero junto con él apareció, se consagró y se codificó el derecho mercantil a través del Código de Comercio. Como sabéis, las relaciones entre Código Civil y Código de Comercio se pueden explicar muy bien, aunque tengan sus aspectos vidriosos, con esa célebre frase de Joaquín Garrigues, el gran maestro del derecho mercantil, que decía que el derecho mercantil es la variable dependiente del derecho civil, que es la variable independiente. Pues hoy, después de todo lo que ha pasado y de nuestro proceso codificador y de la situación actual, nos encontramos con que el derecho privado ya tiene el nervio central constituido por el derecho civil, pero además dos derechos especiales, uno el derecho mercantil y otro el derecho del consumo, no siempre fáciles de conectar. El derecho mercantil, centrado en la figura del comerciante, del comercio y el empresario, y el derecho del consumo, centrado en el consumidor y la protección del consumidor. Bueno, pues lo curioso del caso es que la tendencia desde los años 50, 60, 70 del pasado siglo y más, y muy consolidada, era la de llevar todo a un proceso de unificación del derecho privado, de tal forma que, sobre todo en el ámbito de la contratación, se refundieran el derecho civil y el derecho mercantil. Ese proceso de unificación del derecho privado, ahora yo creo que ha quedado malbaratado, porque también tendríamos que incorporar el derecho del consumo
Y yo no sé si es posible un equilibrio entre tantas piezas. Esto parece recordar un poco a los platos coreanos. Y cuando yo digo que al derecho del consumo y al consumidor se le debe de incorporar al ordenamiento jurídico total, quiero decir, por ejemplo, y son solo unos ejemplos porque enseguida termino, que una interpretación sistemática de todo el ordenamiento nos debe llegar a someter el derecho del consumo al principio de buena fe, que establece el artículo 7.1 del Código Civil. Es decir, los consumidores son consumidores, hay que protegerlos, pero siempre que actúen con buena fe, que hay consumidores que actúan con mala fe. Sabéis que otro de los pilares de nuestro derecho de la contratación es la responsabilidad procedente del dolo, es decir, el que actúa de mala fe reconcentrada no debe ser protegido y se le puede reclamar siempre. Es lo que dispone el artículo 1102. La responsabilidad procedente del dolo es exigible en toda clase de obligaciones y también cuando el dolo haya sido prestado por el consumidor. Seguro que vuestros profesores os han hablado de la Werbirkum, que es una doctrina procedente del derecho alemán y que consiste en el retraso desleal en el ejercicio del derecho y que básicamente consiste en no darle la razón a aquel que no ha defendido su derecho durante 35 años y que ahora quiere, por el contrario, ser protegido. Bueno, pues la Werbirkum no está recogida por nuestras leyes, pero está consolidada por nuestra jurisprudencia y admite nuestro Tribunal Supremo y está más que incorporada a nuestro ordenamiento. Pues la Werbirkum también debe de incorporarse al derecho del consumo y en consecuencia no es permisible que alguien, aunque sea consumidor, ejercite deslealmente y con retraso su derecho. Otro principio del que no podemos prescindir y que vosotros todos conocéis desde el comienzo de vuestros estudios de Derecho Civil es el artículo 6 del Código Civil. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento y evidentemente tampoco a los consumidores. Os he mencionado antes el artículo 7.2 del Código Civil que no ampara el abuso del derecho. Evidentemente tampoco si el abuso... Os prometo que estoy terminando. Evidentemente tampoco si el abuso del derecho lo comete un consumidor. Hay otro principio cardinal de nuestro derecho, que es el 1256 del Código Civil, que dice que la validez y el cumplimiento del contrato no pueden dejarse al arbitrio de uno de los consumidores, perjudicando a todos los demás. Evidentemente también se debe de incorporar al derecho del consumo. Y por último, y last but not least, y por supuesto inesquivablemente, no se puede admitir tampoco en el consumo el venir en contra factum proprium, la doctrina de los actos propios. Es evidente que si alguien, cuando ha realizado antes un acto que va en sentido contrario, no puede pretender la protección del ordenamiento. Con lo cual, todos estos efectos jurídicos, todos estos principios que os he dicho y que conforman casi una especie de línea medular del derecho de la contratación, también se deben aplicar cuando el consumidor se trata. Nada más y muchas gracias.